Muy buenas noches, qué alegría poder una vez más estar en comunión con ustedes a través de esta plataforma. Esta es la célula virtual que emitimos todos los miércoles en este mismo horario con el objetivo de alabar, exaltar el nombre de nuestro Dios y por supuesto orar, presentar nuestras peticiones en oración ante Dios con la plena certeza de que Él nos escucha y Él nos responde. Pero también esta célula tiene otro objetivo, como es el de ser edificados en la palabra, ser instruidos en la palabra. Así de que pónganse cómodos, usted que va en el auto sintonizando ambiente estéreo, lo bendecimos, concéntrese en lo que está haciendo, pero abra sus oídos para recibir la impartición de la palabra de Dios. Danilo, buenas noches. Buenas noches, apóstol. Oramos, por favor. Padre, te damos gracias, Señor, por este oasis, Dios de la gloria. Gracias, Señor, porque hoy te vas a manifestar. Espíritu Santo, tú vives en nosotros, tú nos llenas, nos sustentas, nos saturas con tu presencia y sabemos que en este momento lo vas a hacer. Disponemos nuestro espíritu, alma y cuerpo a ti, Espíritu Santo. Queremos conocerte más porque es tu palabra la que nos transforma. Gracias, Señor, bendecimos cada familia, cada oyente, Señor, las personas que nos ven fuera del país. Bendecimos, Señor, sus vidas. Padre, nos disponemos a recibir tu palabra y tú la confirmarás hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Vamos a leer las Sagradas Escrituras en el libro de Romanos, Epístola a los Romanos, capítulo 5, versículos 1 al 11. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué amor tan grande! Damos gracias a Dios por su amor y por su misericordia. ¿Recuerdan el texto que dejamos hace 8 días para meditar en él, memorizar y meditar? Muy cortico. Salmo 119, versículo 162. Repítalo conmigo una vez más, por favor. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Otra vez, me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Muy bien. Texto para esta semana, 2 de Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Lo hacemos de nuevo. A ver, conmigo, por favor. Todos. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Muy bien, vamos a alabar al Señor, vamos a bendecir su nombre, luego viene la palabra y vamos a orar posteriormente por las peticiones. Oraremos con fe para un milagro. Extiende tus brazos de amor y abrázame.
y abrázame. Extiende tu mano, Señor, y sáname. Oh sí, Señor. Extiende tus brazos de amor y aliéntame. Vamos, decláralo, levanta tu voz. Todo es posible para ti, aún en medio de la tempestad. No hay imposible para ti. Eres mi Dios de milagros. Eres mi Dios de milagros. Oh Señor, estás aquí. Levanta tu voz. Extiende tu mano, Señor. Queremos más de ti. Y tócame. Extiende tus brazos, Señor. Extiende tus brazos de amor y abrázame. Padre, te exaltamos. Extiende tu mano, Señor, y dile al Rey de Gloria: y sáname. Extiende tus brazos de amor y aliéntame. Todo es posible para ti, aún en medio de la tempestad. No hay imposible para ti. Eres mi Dios de milagros. Todo es posible para ti, aún en medio de la tempestad. No hay imposible para ti. Eres mi Dios de milagros. Y aunque los vientos soplen y el mar se levante, yo en ti confiaré. Y aunque mi mundo tiemble y el temor me encuentre, en tu mano estaré. Todo es posible. Todo es posible para ti, aún en medio de la tempestad. No hay imposible para ti. Eres mi Dios de milagros. Eres mi Dios de milagros. Señor, estás aquí. Muy bien, alabamos al Señor con regocijo en nuestro corazón porque es bueno alabar al Señor. Y vamos con las preguntas y respuestas. Gracias a todos ustedes que participan activamente escribiendo las respuestas ahí en el chat. Les recuerdo que hacemos la pregunta, leemos un texto y usted puede participar escribiendo la respuesta ahí en el chat o compartiéndola con su familia. Así que vamos a abrir las Biblias en el libro de Romanos. Y comenzamos con la primera pregunta. Según Romanos capítulo 3, versículo 1 y 2, ¿qué ventaja tiene el judío y de qué le aprovecha la circuncisión? ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que le ha sido confiada la palabra de Dios.
¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Muy bien, escriba su respuesta, está muy sencilla. Leímos Romanos capítulo 3, versículos 1 y 2. Le repito la pregunta. ¿Qué ventaja tiene el judío y de qué le aprovecha la circuncisión? La respuesta muy sencilla, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Esa es la respuesta. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta, pregunta número 2. Vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 3, versículos 3 y 4. La pregunta primero, ¿la incredulidad de alguno de los judíos anula la fidelidad de Dios? Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Muy bien, escriba por favor su respuesta ahí en el chat, por favor. Leímos Romanos capítulo 3, versículos 3 y 4 y les repito la pregunta. ¿La incredulidad de alguno de los judíos anula la fidelidad de Dios? Y la respuesta es no. Dios es veraz. Muy bien, vamos a la tercera pregunta. Leemos Romanos capítulo 3, versículos 5 y 6. La pregunta: cuando viene el castigo sobre los incrédulos, ¿es Dios injusto? Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Romanos capítulo 3, versículos 5 y 6. Por favor, escriba su respuesta a la pregunta. Le repito, cuando viene el castigo sobre los incrédulos, ¿es Dios injusto? Y la respuesta es en ninguna manera. Muy bien, vamos a nuestra última pregunta de esta sección de preguntas y respuestas. Vamos a leer Romanos capítulo 3, versículo 8. ¿Es correcto decir, hagamos males para que vengan bienes? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y como algunos, cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos, cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Pregunta número 4. Acabamos de leer el mensaje de Romanos capítulo 3, versículo 8. Y le repito la pregunta mientras ustedes van escribiendo su respuesta. ¿Es correcto decir, hagamos males para que vengan bienes? Y la respuesta es no, no es correcto. Muy bien, gracias a todos ustedes por participar activamente en las preguntas y respuestas, escribiendo cada una de sus respuestas ahí en el chat. Ya viene Ivonne a compartir el mensaje y luego estaremos orando por cada una de las peticiones. Conéctate con la radio que sí quieres. Descarga la nueva app de Ambiente Estéreo. Escúchanos, edifícate, infórmate. Con la nueva app de Ambiente Estéreo puedes estar conectado a nuestra programación, música, palabra, oración, información, concursos y mucho más. La nueva app de Ambiente Estéreo está disponible para celulares con sistemas operativos iOS y Android. Descarga la nueva app de Ambiente Estéreo y vive esta experiencia de conexión espiritual.
Hola, muy buenas noches para todos ustedes. Qué bueno encontrarnos aquí en la Célula Pai en casa como cada miércoles. Un abrazo especial para usted y también un abrazo especial para todas las personas que escuchan a través de Ambiente Estéreo 88.4 en el FM. No olvide que ya puede descargar nuestra nueva aplicación y llevarnos muy cerca de su corazón con la mejor programación de la radio que si quieres. Hoy quisiera hablarles acerca de esas pérdidas que muchas veces hemos tenido. El enemigo se aprovecha muchas veces de nuestros pensamientos y se aprovecha de las circunstancias y situaciones que nosotros estamos viviendo, y esto comienza a generar en nosotros dificultades para poder avanzar en nuestra vida. Y esto se le llaman las obras del diablo, el plan del enemigo. En Juan capítulo 10, versículo 10 dice la palabra: el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darle una vida plena y abundante. Lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Esta palabra que encontramos en Juan 10:10 nos recuerda el plan original del Señor para el hombre, para el ser humano cuando fue creado. Él nos creó para estar en bienestar, para poder gobernar, sojuzgar la tierra, para ser personas felices. Pero el enemigo siempre ha querido que nosotros estemos en medio de la tristeza, abatidos, afligidos, y eso empieza a causar en nosotros un detenimiento en cuanto al disfrute de las bendiciones. Y en Primera de Samuel, capítulo 30, nosotros encontramos la historia de David frente a los amalecitas. David nos cuenta la historia en el capítulo 29 de Primera de Samuel, que estaba en medio de una guerra contra los filisteos y contra Saúl. Estaba en ese lugar, venía de esa guerra, venía de esa batalla hacia la ciudad donde él vivía con su familia. Cuando llegó a este lugar se dio cuenta que la ciudad estaba abatida, que la familia de no solo de David, sino de las personas que lo acompañaban a él, que eran sus soldados, pues tampoco estaban. Y esta historia nos acuerda mucho, o puede ser un reflejo de lo que a veces vivimos como seres humanos, y es que llega a nosotros una circunstancia difícil, estamos atravesando por ese valle de la sombra de la muerte y encontramos efectivamente eso: soledad, muerte, tristeza, oscuridad. Pero quiero que leamos Primera de Samuel capítulo 30 versículo 1 al 2 y comencemos con esta historia. 3 días después, cuando David y sus hombres llegaron a su casa en la ciudad de Siclac, encontraron que los amalecitas habían asaltado el Negev y Siclac, habían destruido Siclac y le habían quemado hasta reducir las cenizas. Se habían llevado a las mujeres y a los niños y a todos los demás, pero sin matar a nadie. Fíjese que los amalecitas vienen a representar nuestro enemigo, el diablo, y él vino con la actitud y con su plan de destrucción. Número 1, lo que hizo fue invadir. Los amalecitas invadieron la ciudad de Siclac, ocuparon todo el territorio que le pertenecía a David y a su familia. Esto también lo hace el enemigo con nosotros. Él quiere invadir nuestra familia, él quiere invadir nuestra vida, diferentes áreas de ella, para que nosotros no avancemos, para que no conquistemos, para que detengamos muchas veces nuestro crecimiento espiritual, para que detengamos la restauración que el Señor tiene para nuestra vida. Pero también trajo ruina. Esta ocupación de los enemigos de David destruyó todo lo que había en la ciudad, pero también trajo miedo, intimidación. Ellos incendiaron la ciudad y también vino esclavitud porque llevaron cautivas a las personas que estaban allí. Esto es un reflejo del plan del enemigo para nosotros, así como quiere intrometerse, porque invadir es intrometerse a la fuerza en tu vida. Él quiere venir con la ruina, él quiere venir con el temor, con la intimidación, con la angustia en el corazón, y él quiere que nosotros permanezcamos esclavos en esa circunstancia que estamos viviendo. Y estas obras del enemigo vienen a traer una serie de efectos a nuestra vida, no solo marcas físicas, sino también marcas emocionales profundas. Si nosotros vemos Primera de Samuel capítulo 30 versículo 3 al 6, podemos señalar allí al menos 3 efectos de las obras del enemigo, no solo en ese momento para David y para su familia y sus hombres, sino también son 3 efectos que ocasiona el enemigo a través de sus obras muchas veces en nuestra vida. Cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que les había sucedido a sus familias, lloraron a más no poder. Las 2 esposas de David,
Ahinoam y Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo, estaban entre los que fueron capturados. David ahora se encontraba en gran peligro porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Tremenda situación para David, ¿no? Porque él viene de una batalla, imagínese usted, agotado, tal vez con deseos de encontrarse con su familia, un plato de comida, sentarse a ver a sus hijos, descansar en su ciudad, en su hogar, y encontrarse con este tremendo espectáculo que estaba ofreciendo allí sus enemigos. Pues claro que sí, venía el lloro. Esa es una de las características de los efectos de las obras del enemigo. Viene el llanto, ese resultado del impacto visual y emocional que David y que muchas veces nosotros presentamos a ver esa pérdida, la pérdida de un matrimonio, la pérdida de una relación, la pérdida de un hijo, la pérdida de un trabajo. Viene para nosotros el llanto, la frustración, pero también viene la angustia. ¿Qué vamos a hacer con esta situación en la que nos encontramos ahora? Y viene ese dolor tan profundo, moralmente hablando, esa aflicción extrema que a veces no nos deja avanzar. Y por supuesto una amargura del alma, porque nos trae a nosotros en los pensamientos de culpabilidad, de resentimiento, de frustración, y eso es lo que quiere el enemigo, que nos estanquemos en esa aflicción, en esa circunstancia difícil. Pero sabe, amado que está viendo y escuchando este mensaje, usted y yo no podemos quedarnos en la situación difícil, usted y yo no podemos quedarnos en esa aflicción que ha traído el enemigo a nuestra vida, usted y yo no podemos quedarnos con el pensamiento de que no podemos salir adelante, porque usted y yo somos más que victoriosos en Cristo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos superar la dificultad? Vamos a ver varios aspectos que nos enseña la palabra de Dios también aquí en el primer libro de Samuel, capítulo 30. Número 1, nosotros no podemos hundirnos en el problema, no fijar nuestra mirada en la circunstancia, sino más bien fortalecernos en el Señor. Eso fue lo que hizo el rey David. Mire lo que dice el versículo 6 de ese capítulo 30 de Primera de Samuel. Pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Tal vez muchas veces acudimos a personas para fortalecernos, contamos nuestro problema buscando de pronto allí una motivación para avanzar en lo que está sucediendo, pero él dice específicamente que se fortaleció en Dios. Es Dios nuestra fortaleza, es Dios el que nos da las fuerzas de un toro, el que nos unge con el mejor perfume para que nosotros podamos sobrepasar esa circunstancia. Recuerde que la circunstancia nunca debe estar por encima de usted, sino usted debe estar por encima de las circunstancias. Número 2, vemos a David buscando la dirección de Dios, pero además acogiéndose a la estrategia que Dios le estaba entregando en ese momento. Leamos por favor el versículo 8. Y David le preguntó al Señor: ¿debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Los atraparé? Y el Señor le dijo: sí, persíguelos. Recuperarás todo lo que te han quitado. Muchas veces acudimos a las personas y les preguntamos qué debemos hacer según su experiencia, cómo debo solucionar mi vida. Pero sabes que el Señor tiene una estrategia muy diferente para cada uno de los casos que se presentan, y es muy importante ver cómo el Señor le dice: persíguelos, alcánzalos y líbralos. Esa era la estrategia que el Señor estaba usando con David, y David escuchó atentamente las palabras del Señor. Esa es la estrategia, escuchar atentamente las palabras del Señor. Vemos otro punto, y es identificar la ayuda que el Señor nos provee a través de diferentes personas. Veamos el versículo 11. En el camino encontraron a un egipcio en un campo y lo llevaron a David. Le dieron pan para comer y agua para beber. Fíjese que muchas veces nosotros tenemos puertas que se nos abren, personas que llegan a ayudarnos, que el Señor provee para que usted y yo podamos salir de las circunstancias, y a veces no los identificamos, no identificamos las oportunidades que el Señor nos da. Hoy estamos aprendiendo a identificar esa ayuda que proviene del Señor, pero también tenemos que desacomodarnos un poco, tenemos que fastidiarnos con lo que el enemigo está haciendo en nuestra vida, fastidiarnos con la circunstancia que estamos
estamos viviendo y entrar en guerra, porque recuerde que nosotros estamos en una guerra espiritual permanente y que muchas veces ese campo de batalla es nuestra mente. Así que usted y yo tenemos que entrar en esa confrontación, porque no vamos a estar solos, el Señor está con nosotros. Mire lo que dice el versículo 17. Entonces David y sus hombres se lanzaron contra ellos, y los mataron durante toda la noche y durante todo el día siguiente hasta la tarde. Ninguno de los amalecitas escapó, excepto 400 jóvenes que huyeron en camellos. Me gusta mucho ver cómo David entra en la guerra, porque él entra no por sus propias fuerzas, sino que dice que se fortaleció en el Señor, que recibió una palabra del Señor y que vio la oportunidad de sobresalir en la circunstancia. Y eso fue lo que él hizo, accionar la fe que vino por la palabra que el Señor le había entregado. Luego vemos cómo debemos recuperar lo que el enemigo ha tomado. El botín de guerra que nosotros debemos recuperar son personas y son las riquezas. Mire lo que dice el versículo 18 y 19. Así que David recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado y rescató a sus 2 esposas. No faltaba nada, fuera grande o pequeño, hijo o hija, ni ninguna otra cosa que se habían llevado. David regresó con todo. David se encargó de fijar en su mente el botín de guerra que debía recuperar, y eso fue lo que hizo. Recuperó todo lo que él había perdido. Pero me gusta este último aspecto que vamos a ver, y es que David no se quedó con todo para él, sino que nos cuenta esta historia que él dio con generosidad. Mire que el Señor permite que nosotros seamos restituidos, no solo recuperemos lo que teníamos, sino el doble de lo que se nos ha sido arrebatado. Y él lo que hace es dar con generosidad, compartir con los demás. Recuerde que el Señor bendice la obra de nuestras manos también con el fin de proveer a los demás. Veamos por favor el versículo 23 y 24. Pero David dijo: no, mis hermanos, no sean egoístas con lo que el Señor nos dio. Él nos protegió y nos ayudó a derrotar a la banda de saqueadores que nos atacó. ¿Quién les hará caso cuando hablan así? Compartiremos por partes iguales, tanto con los que vayan a la batalla como los que cuiden las pertenencias. Por favor, no se rindan ante las circunstancias, sino tome la palabra de Dios como su base para accionar la fe. El accionar la fe es la declaración de la palabra del Señor, es realmente llevar a la realidad eso que el Señor le está diciendo en su palabra, y usted lo puede hacer porque en Cristo somos más que vencedores. Así que no se rinda, no se doblegue ante el enemigo, entre en guerra, no tenga miedo, avance, use lo que la palabra del Señor nos dice en cuanto a las armas espirituales, use la alabanza, no se queje, ore al Señor, persista en la oración, persista firme en la palabra del Señor y acciónela a través de la declaración. Así que recuerde también lo que nos dice el Señor en Deuteronomio 31:6, no tenga temor porque el Señor está con nosotros. Dice: esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Así que quiero invitarlo a que ore con nosotros, pues ya vamos a orar por las peticiones. No nos rendimos, no tenemos temor, porque nuestras armas espirituales son certeras y la palabra de Dios está en cada uno de nosotros. Dios tiene un milagro para usted, Dios tiene un milagro para su vida, para su familia. Dios no nos dejará y no nos desamparará. Así que ponga su mano, si tiene algún dolor en su cuerpo, ponga su mano sobre la parte que tiene la dolencia. Vamos a orar por cada una de las peticiones. Dice la Biblia: clama a los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Señor, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús de Nazaret por cada una de las peticiones, por cada una de las personas que han escrito aquí en el chat su necesidad, su petición, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por cada familia, Señor, que está sintonizando, Señor, esa célula en
en casa en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro que hay restauración para las familias, declaro que hay restauración, Señor, para los matrimonios en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro que se restauran las relaciones entre los padres y los hijos en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro que las oraciones que hemos hecho, Señor, por nuestros familiares, por su conversión, son contestadas en este año en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro sanidad para los cuerpos, ordeno al diablo que ha traído enfermedad sobre los cuerpos ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret, que salga por el poder de la palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Le ordeno al cáncer que se seque, al tumor en el nombre de Jesús de Nazaret, le ordeno que se seque en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro sanidad sobre los cuerpos, declaro que por la llaga de Jesucristo usted es sano en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro que los órganos reciben sanidad, que los sistemas reciben en el nombre de Jesús de Nazaret vida, restauración en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro bendición y prosperidad económica, declaro cielos abiertos, declaro, Señor, que en el nombre de Jesús de Nazaret hay un milagro en la economía, rechazo la pobreza, la escasez, el endeudamiento en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro libertad económica sobre las familias, declaro que nuevas puertas se abren de negocios, nuevas oportunidades, nuevos contratos hay para su casa, para su vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro que hay bendición, Señor, sobre cada familia y sobre cada vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén. Dele gracias a Dios, haga lo que no podía hacer. Dios ha comenzado la obra y también la va a terminar. Muy bien, de esta forma llegamos al final de nuestra célula Pay en Casa. Nos encontramos dentro de 8 días. Bendiciones. La Iglesia Cristiana Pay ha habilitado la opción de transferencia en línea a través de Davivienda. Cuenta corriente 047-396-999-3954 y de Bancolombia, cuenta de ahorros 23-739-166-454. No olvide realizar su consignación a nombre de la Iglesia Cristiana Pay. NIT 900-002-292-8 y enviar el comprobante de la consignación al WhatsApp 304-664-5248. Nuestros diezmos y ofrendas son una muestra de gratitud y fidelidad a Dios.